¿Qué hace a un genio? Parece claro que no hay una única forma de ser genio. Hay genios que derivan de una inteligencia singular, sea del tipo que sea. Otros destacan por su creatividad. Otros por atreverse a hacer cosas muy distintas de lo que consideraríamos normal. En cualquier caso, un genio es alguien diferente del resto. Y ha habido a lo largo de la historia muchos más de los que conocemos, que además responden al estereotipo de hombre blanco europeo. De hecho, una de nuestras mayores responsabilidades para el futuro es que no se malogre ningún genio potencial. No podemos perder más Einsteins. No way. Más aún cuando vamos descubriendo magníficos ejemplos de mujeres genios como Emmy Noether, Vera Rubin, María Sibylla Merian o Marie-Anne Pauls Lavoisier, entre muchas. Una característica común de los genios parece ser que ve diferente. Y eso es así porque mira diferente. Un genio no mira igual, no acepta la visión normal de las cosas. Un genio se hace preguntas diferentes, quizá como las preguntas catalíticas de las que hemos hablado en otro vídeo. Por tanto, no es desmesurado decir que en el origen de muchos genios hay una gran curiosidad. No nos preguntaremos por ahora si esa curiosidad es innata o incitada. Se ha podido determinar que algunos genios disfrutaban de características realmente diferenciales, a veces incluso fisiológicas. Por ejemplo, se dice que Leonardo da Vinci tenía una agudez visual extraordinaria, lo que le permitía ver lo que los demás no podían ver, literalmente. Eso le habría permitido ver los torbellinos de agua que después congeló en el tiempo, haciendo de ellos un retrato muy exacto. Pero aparte de estas diferencias puramente físicas, ¿qué hace un genio? Veamos algunas características comunes a los genios. Una inteligencia muy desarrollada que les permite procesar información desde un foco de atención. Gran creatividad, una capacidad para hacer y hacer cosas nuevas, con un cerebro que les recompensa cuando crean algo nuevo, como respuesta a su curiosidad. Un manejo hábil, intuitivo, de la incubación de las ideas, o sea, para dejar que una idea vaya cociéndose lentamente en el cerebro, a veces durante décadas, hasta que después de ese periodo de maduración estalla. Una capacidad para conectar cosas aparentemente no relacionadas, una consecuencia quizás de tener mejores conexiones entre sus hemisferios cerebrales. Dicen, por ejemplo, que Picasso era un maestro en el arte de las conexiones. Quizás su obra Cabeza de toro, fabricada con un sillín y un manillar de bicicleta, lo demuestran. Un entorno estimulante de personas o situaciones que les incitaron, les llevaron a explotar sus capacidades. O personas significativas que les impulsaron, a veces incluso poniéndoles en situaciones muy difíciles. La belleza de las restricciones de las que hablaremos en otro vídeo. Pero finalmente parece que hay dos condiciones comunes a los genios. Su perseverancia, tenacidad, su voluntad de multiplicar su inteligencia por su esfuerzo. Y segundo, su suerte. Haber podido experimentar la confluencia de hechos y personas que hicieron posible desarrollar su genio.